se copa. Bueno, los chicos, los relatores, a ver, de pronto, como que te pone más tenso. Pero bueno, lo importante, lo importante es que la familia lo paga. Lo que estaba contando, cuando teníamos el streaming que se pagaba, Sí. buenísimo, genial, a ver, lo pagaba, pero se cortaba. Pero ¿sabes por qué se cortaba? ¿Viste dónde está donde venden la ropa, la remera? Sí. Bueno, antes ahí había otra cosa. Mirá, había otra cosa. Sí. Entonces todo esto lo tiraban abajo. Esto porque me lo contó Agustín. Que todo esto lo tiraron abajo. Entonces ahí empezaron a haber problemas de transmisión de cable. Viste, que Yo todavía me quedé con WhatsApp, pero pues yo me estuve en mi ruta. La verdad es que es raro, pero No, por eso digo, viste. Yo la otra vez, nosotros, a Newell acá, nosotros lo seguimos de que está la de. claro. Sí, yo te veo en varios Sí, lados. no, acá venimos después de regalar un. Y esto es bueno, y ellos lo saben. Es entretenido, aparte, también es divertido como se ve acá. Mete gol el 7, está bien, pero ¿por qué no lo mueve? Entonces esa frescura. Aparte yo te digo, sí. Pero, No poquito más. pero esa frescura, porque viste, no, podrías agarrar una planita Lo hacemos a veces. y decir, sí, capaz que ya cuando lo empezaba a ver 4 dentro de 6 meses. Sí. Yo creo que sí, la de Agustina es una chica, una rubia que está muy clara. Y siempre hablamos, che, Agus, me quedó gol el 19. Ramiro, ¿no? Che, Agus, metió el gol el 10. Sí, Elías. Bueno. Y así lo fui aprendiendo. Te estoy hablando cuando no veo transmisión. La primera, cuando ya este año son jugadores nuevos, bueno, sigue estando lo mismo. Tranquilito, Sí. Pero así, viste, gol del 7, ¿qué se vea? Después sabemos que no. Aparte la gente te lo va diciendo. Claro, los padres. ¿No te sentís cómodo acá y lo público? Yo por la gente, el primer partido que no sabía si estar, la gente estaba dando y viene lejos. Yo no lo hago nunca. Como para perder. Vos sabés, te escuché. Es lejos, hasta ahora. No, Pero si yo les puedo dar una mano, lo cortamos el gol, que lo hacemos con aparte, el tan chulo. estás conociendo a la madre, de padres, amigos de ellos Nadie podía sacar la primera tribuna. y bueno, esto es bueno porque tú bueno, tu esencia Cuando se repite muchas canchas, ahí empieza. bueno, gente, empezamos. Ahí se va a sacar la foto Asturiano, el León. Y acá están los chicos de Newell's, el más grande del interior. Le mandamos saludos a todos los que están del otro lado. Ahí están los pibes. Y empieza el partidito en un ratito, ¿eh? Mostramos a los árbitros. El primer árbitro ahí. Árbitro y cronometrista allá. Vamos Newell's, dice Miglilotti.
Desde Rosario, vamos. Ahí pague la entrada, dice Franco Bergamini. Sabe que la entrada es poner un me gusta. Qué grande, nos siguió del otro día. Acá se paga la entrada poniendo me gusta y suscribiéndose. Y con eso ya está. Gracias por la buena onda, gente. Vamos, Juli, te queremos, dice Ángelo Ladines. Saque de arco. Vamos, el 21 de Newell's Old Boys. Bueno, dice Candela. Y hay gol. Gol de Newell's. ¿Cómo anda? ¿Bien? La tercera vino con transmisión hoy. Gol del número 19 de Newell's Old Boys, para el 1-0, cuando quedan 19-10 del primer tiempo. Vamos, Pulpo, vamos, te amo, hijo. Estoy con la 4, bueno. Ahí está, ahí en la línea, corner. ¿Quién es el 19 que metió el gol? ¿Idea el nombre o no? ¿Cómo anda la máquina, mi amigo? Hoy vuelve. Hoy venimos a ver tus goles, Eso. ¿Estás contento? Sí. El otro día de golpe te fuiste. Sí, me llamaron. ¿A tu Germu? ¿Eh? No, me tuve. Ah, como me dijiste que ibas a ver a tu Germu. Leone hizo el gol, joya. Ay, se salva. Ahí está, ahí nos van tirando los datos de quién mete los goles. Leone hizo el gol, hizo Janina, Milione, nos dice. Qué grande, mirá. Tenemos hasta quién nos pasa los datos, un éxito. Aguante Astu, dice Jennifer. ¿Cómo andás, genio? ¿Todo bien? De nada, Martín, un gusto. Vamos a hacerle el aguante a los chicos la mayor cantidad de veces posible.
Ahí entró mi amigo Sandrito, Vamos Severino. Vamos el 14, Max con todo, dice la gente de Newell's. ¿Fuiste a la IPF un ratito? No, me fui acá ¿Al MAC? a Vicente López, llama el bar. Ah, mira. ¿Complicado el viaje? Porque a esta hora es complicado. Lo bueno es que tenés todo el fin de libre. ¿Va a la cancha mañana? Seguramente, yo esperaba un sí rotundo. ¿Arreglaste el auto? ¿Lloraste mucho? ¿Lloraste mucho? No, por suerte. Gracias por todo, Empe. Gracias a ustedes que están del otro lado. El otro día fui a pasear por toda la cancha. Me llevaban a pasear por toda la cancha. Ah, te conté que no me acordaba. Pero me sacaron de la cancha y perdieron 2-1, boludo. Perdieron 2-1. ¿Te das cuenta? Sacás el talismán. Decís que llega a tiempo, ¿no? Volví a tiempo. No, boludo. Si ganabas ese partido te ponías ahí, te ponías a 8. ¿Qué se siente un fin de semana libre? Y hace mucho que tenemos un libre. Estamos descansados. Pasa que es un bajón que te pongan un viernes. Pero después lo bueno que tenés es que zafás todo. De nada, Andrea, de nada. Pasa que por ahí se habrían Andrea Martinelli. ¿Qué te iba a decir? Parece que te ponen una horita más tarde. ¿Cuánto tardan en ir y volver? 4 o 5. 5 horitas, ¿no? A la vuelta más rápido. Porque no hay nadie. ¿Pero a qué hora, a qué hora salieron hoy? ¿A las 2? ¿Y llegaste acá? Sí, a las 2:15. ¿Y llegaste acá a las 6? A las 6:30. A ver si. A verlo sí. Pero a grabar no, porque lo graba la gente de ASCII. Me dijeron que si quería que lo haga, pero no tiene sentido si lo graba alguien. ¿Dónde lo graban acá? Ellos de abajo. Ah, de abajo. No, tengo alargue, pero acá sabes que no hay ningún lado para enganchar. Sí. Acá arriba se ve excelente. Abajo también. Arriba se ve más amplio, más. ¿Metiste relator? El otro día que estabas. Sí, los días de semana viene el pibe porque para estudiar. Pegamos buena onda en ese club y por ahí vamos seguido. Ahora van a ver si meten cable de red, sí. Hola, el 5 de Julio Robero. Vamos, Juli, soy el abuelo. Gracias por el aguante a los chicos. Bueno, Juan Carlos, un éxito. Ahí está tu nieto. 1-0 el partido, gana Newell's Old Boys. Bueno, y ahora. Dices, le conseguí, le conseguí parar, pero no sabía si llegaba. Platense Sideco. Sideco. Conozco a todos los pibes. ¿Cómo conectar el cable de acá? Tengo un router. Ah,
Ah, Igual él lo hace con computadora y cámara, pero si no yo tengo un router, como hice el otro día. Tenés un router. Un router. Hacé lo que la gente. No sea malo, se ve. ¿Viste el router? ¿Sabés lo que es un router? Bueno, cuando salí del móvil pones el router y el router me garantizo tener wifi. Y como lo tengo con cable, es mío. Avante Wilmar el 10. Ahí está dicho, Jennifer. La gente de Asturiano. Con eso me garantizo tener señal. Y no gasto los datos. Me compré un TP-Link bueno. Uno bueno. Me dijeron, comprate este que es más caro, pero es bueno. Pero no vas a tener problema. Y la verdad, todo empezó porque en Secla no hay señal, ¿viste? Pero hay cable en red. No hay señal, pero hay cable en red. Entonces, bueno, se me ocurrió un momento de cosa y le empezamos a poner y funciona. Mejora la imagen, mejora todo. La clave obviamente no se la pasó a nadie. Lo tengo con clave porque si no usas clave se te conecta a todo el mundo y está en la. Pasa que un día fui a hacer Secla San Lorenzo. El primer tiempo me funcionó bárbaro, el segundo la señal nos jodió porque ahí no hay señal, amigo. No, seguimos porque se escuchaba, qué sé yo. Pero había 500 personas, me quería matar. ¿Qué? Es una linda cancha. Lástima que la tribuna está muy pegada acá adelante, entonces tenés que verlo parado. Pero es una de las canchas lindas. Vamos, Ramiro Di Vigilio, dice, mamá siempre con vos donde sea. Mariela Meyer. Ha mandado el saludo. Ya esto lo voy a tratar de hacer siempre. A ustedes no, porque ustedes ya están firmados de acá a fin de año. Vamos, mi crack. Desde acá te alentamos el 5, Julián Robledo. Soy la tía Rocío. Bueno, la tía, el abuelo, están todos de la familia del 5. ¿Por qué ya estamos firmados? Porque el que viene vos haces con local. Después haces con Argentino Junior que te graba. Después haces con el Nueva que te grabo yo. Y después no sé qué más te queda acá y te graba otro. Claro. Te graban todos los partidos. Y si no te graban, estoy yo. Después de los playoffs. Estamos hablando hasta los playoffs. Y después los playoffs, y bueno, hay que ver con quién te toca, pero también casi todos tienen grabaciones. Si no, lo grabamos. ¿El otro se cae? Nah. ¿No? El tercero, no sé. ¿Qué te iba a decir? No, está lindo, hay que ver. Y el otro día, la tercera, boludo, lo dio más que la primera, qué vergüenza. ¿Sabes por qué tenía más vista? Seguramente muchos entraban a ver el partido de primera y vieron el de tercera y después se fueron a ver el de primera. Cuando vieron la repetición. Ya tengo 2.700 suscriptores, En Chicago metí 200 suscriptores. Y viene Deporte B, viene... ¿Cómo se llama esta porquería? Viene USB, está Balón y estoy yo ahí. La diferencia que yo llevo menos, yo llevo 2 meses. 2 meses menos. No, ya 2 o 3 meses. Ah, ¿sí? Pasa que yo hago todo lo que yo tengo que hacer. Sí, La diferencia mía es todo lo que yo tengo que hacer. Estábamos mirando las transmisiones, Red tiene 70. Todo el año Balón, todo futsal tiene 40. 70 transmisiones hechas en el año. Después Balón tiene 30. Y me preguntó dónde la sacaron las 30. Pasa que acá a la vuelta hay un partido y voy. Guante Nacho de Gregorio, el 4 de Astu. Ahí está el saludo, Diego. Estaba con ganas de volver, ¿no? Sí, no.
¿Quién faltó hoy? A comparación del otro partido, ¿Manglier? ¿Entraste por Manglier? No sé, sí, sí. Bueno, es el único que salió, eso es lo que te digo. Claro. ¿Eh? Martínez salió. ¿También salió ese? Sí. ¿Y quién entró? ¿Entraste vos y quién más? No sé, no puse. Andrea Martinelli nos dice, el 4 de Newell's Old Boys es el hijo, le dicen el Pulpo. Si recién te conectaste, te digo que gana Newell's 1-0. Y que quedan 11 minutos del primer tiempo, ¿eh? Y bueno, pero ahora se empiezan a cruzar entre todo eso. Entre todo eso se empiezan a cruzar. Es el tema. Acá está la mamá de los Alvarado. Acá estaba tu hijo recién, el Jere, riéndonos un rato. Le mandamos saludos. Muy ricas las empanadas, ¿eh? Gracias por el gesto, se agradece mucho. La verdad nos trataron muy bien los Alvarado el otro día. Torta, empanada. Entre la suegra, la madre, la verdad, muchas gracias. Gracias a toda la gente de Newell's, por el buen trato. Ay, lo tuvo. Uno a 0, el partido gana Newell's Old Boys. ¿De cuota del club? Amigo, acá a la vuelta tienen 2 cuadras de cancha de fútbol. Igual acá no le dan ni bola. Hasta el río. Bueno, viste que hay un asturiano fútbol. Igual a esto no le dan. Vamos, Juli Robrero, te quiero mucho la prima Siome. No la pongo, todo gratis. Muy poquito. Por ahí le consigo el laburo. Ustedes no juegan el domingo porque el domingo van a hacer una comida, ¿no? ¿Acá? Ah, sí. Sí, sí, bueno. Quinta falta de Asturiano. Acá se juega mucho los domingos. Y en la A fuiste, vos jugás mucho en la semana. Sí. Vos no llegaste el año pasado a jugar, ¿no? Me dijiste. Sexta falta. 1 a 0. 1 a 0 gana Newell's Old Boys. Ahí sexta falta. ¿Qué te iba a decir? No, el otro día en Doble Boedo Boedo Gloria. ¿Y? Ahora 4-0, me acuerdo, creo, 4-1. Pero ¿Quién? lo que voy es. ¿Boedo? En 2 horas y media llegué, sí. ¿Boedo? ¿Le ganó 4-1? En 2 horas. Ah, sí, ¿te volviste? Sí, sí, yo me vuelvo siempre. ¿A cuánto venía? Aparte no. Yo voy allá porque. No frenás, no frenás. ¿Para qué? No frenás ni 10 minutos, ¿eh? No, pero no gasto nada. Con un tanque de gas, llego. El tanque de gas para volver vale 2 lucas. Para ir me vale 1 luca 400. Sí. ¿Y por qué no fueron los pibes? Los pibes ni los pibes. Pero contra Gloria voy de vuelta. ¿Y para ir? Contra Gudo no sé. Contra Gudo por eso estoy muy al pedo. Lo atajó, gente. Y yo los iba a grabar ahora y me bajé y medio como que... La otra vez cuando yo llegué a la nieta,
pero no vas a grabar vos, no, graba la gente de Gloria, no, graba vos, me ah. No hay señal allá, es complicado. Pero la Argentina no me gusta la mina que transmite. Ah, ¿sí? Muy chichón. ¿No la viste nunca? No, ni miré. Probá. El partido que vi lo vi en Y silencio. aparte te ponen la repetición y por ahí hay un gol rápido y te parece el gol. Al otro día le pasó a Camionero, pero Camionero la guardó. Aguante el 19 de Asturiano de parte de Gio, el hermano, dice Pablo González. Bueno, está mandado el saludo. Genio Los Alvarado, comentando. Soy Laura, la mamá del 14, señor Salvoy. Le damos un saludo a la gente de Newell's que está del otro lado. Muchas gracias por estar. Gracias por lo bien que nos trataron. Hoy partidazo entre el León Asturiano y Newell's Old Boys, el más grande del interior, me dicen acá. Tengo que decir eso, ¿no? Y hay gol de Newell's Old Boys. El rubio. ¿Qué se llama? Ulises. Grimao. Ahí está. Metió el gol, ¿sabes por qué? Porque le mandé la historia y la subió. Qué golazo, la verdad que sí. Después te voy a tirar un dato que no lo voy a decir ahora porque no lo voy a mufar nada más, pero... Fuerza de Vigilio, dice. Aguanta el 14 de Newell's, Maxi Smith. Se escucha todo lo que habla por la duda. Me dice, bueno, el 21 es Grimao, gracias. Sí, sabemos. Somos una máquina de hacer cagadas igual, ¿eh? Así que sépanlo, gente. ¿Cómo va? 2-0, Toto. Me dicen Pato Criollo, acá pasa una cagada. ¿Viste que te dije que se escuchaba, viste? El que estaba hablando mal de otros clubes. Quedan 7:46, gente, ¿eh? ...80 personas y 24 me gustas, ¿eh? Después, cuando haya tiempo, hacen... Ojo que el 21 es tu pollo, Alvarado. Ojo, dice Janina Corso. ¿Qué iba a decir? Después pongan me gusta, gente, ¿eh? Y los que no se suscribieron, si se suscriben nos ayudan un montón, ¿eh? Es gratis, es dar un like nomás. Minuto. Se van a cambiar. Y ahora iremos. El otro día en la cancha.
Pasa que ustedes me contagiaron. ¿Sabés cuándo me volvieron loco? El día que hice ustedes contra el Talán. Oh, ni te acordás que lo hice yo, pero ese día la gente de Newell. No, eso no, eso no. ¿Cómo va? 2-0. ¿Cómo? La segunda vez que los transmití, lo que pasa es que la primera yo se la hice para el Nueva. Ustedes tenían la transmisión oficial en la cancha de ustedes. Aguante el 10, Ero Terracino, dice, de Newell's. Se va el 17. Lateral. Qué bueno que haya tanta gente siguiendo a los pibes, bancándolos. Es un lindo partido para usted. Sí, ¿Eh? Ellos son un equipo raro, juegan muy bien. La idea es que son el Manchester. ¿Qué? Claro, el secreto está ahí. Todos los clubes se equivocan. La primera juega más tarde. Sí, ya, eso ya fui a caminar. Alentando siempre, no importa dónde juegue, dice Andrea. Agarra uno vivo. Y bueno, la otra vez llegamos a jugadores porque... Nah, está bien, pero vos me entendés lo que te digo. Sí, el otro día que el otro no se jugó. El día que estabas comiendo verdurita. Igual todos ustedes se metieron en la tribuna de Asturiano, ¿sabían, no? La gente asturiana es la más buena. Y ahora te tocan después dos de visitantes. Estuve viendo. En el Fiture. Llega un momento que te tocan dos seguidos de visitantes. Anda a cambiarte, amigo. Mete un gol, ¿eh? ¿Todo bien? ¿Cómo van? 2-0 el partido. Gana la visita, gana el más grande del interior, gana Newell's Old Boys. Vamos los pibes de la R. Jere. Mandale un saludo a tu vieja que está del otro lado. Hola, ma, un saludo colosal para la gente de Rosario. Ahí está el Jere, que se va a cambiar. ¿Quién es el DT de la reserva? Fabricio Velarco y Julián Delicia. Fabricio Velarco y Belisa, algo así me dijeron, gente. Gracias, Jere. Ahí la mamá de Jere tuvo el saludito de su hijo, ¿eh? Gracias, Jere, le dice Miriam. Quedan 4:25 de este primer tiempo. Y hay gol
Gol de Asturiano. Descuenta Asturiano. El número 6. ...2-1 el partido... ...quedan 4-0-8... Los dos equipos están ahí, uno está octavo, el otro está séptimo. Están peleando los ingresos al playoff de tercera. Vamos, Jere, dice Miriam. Se salva Newells. El tío de Checho, dice Jere. Vamos. Sergio Alejandro. Saca rápido. Asturiano. La recupera Newells, lateral. Ahora lateral para Asturiano. Quedan 2:47. Qué buena jugada. Y lateral. El 6 de Newells en la máquina, dice Di Virgilio. La pisa, la cambia de frente, muy buen pase. La roba Newells, la vuelve a robar Asturiano. Patea y la agarra el arquero. Corner. Casi lo madruga el arquero de arco a arco. Se queja el 4 de una falta de Asturiano, no se la dan. Hay corner para Newells. Un saludo para Sebastián de Gregorio, dice Diego, ya está dado. Hay córner de vuelta. Vamos, Uri, dice Miriam. Quedan 2 minutos de partido, 5 faltas tiene Asturiano, 3 tiene Newells. 2-1 el partido a favor de Newells. Lateral para Newells. La pisa al 10. Muy habilidoso, Casi la roba Newells. Hay lateral para Asturiano. 95 personas. Y 35 me gusta, Podemos tener algún me gusta más, podemos que se suscriba a alguien, gente, ayuda un montón.
Un saludo para ti, sí, por supuesto. Está mandado, Miriam. Segundo palo libre, si se avivan. No pudo pasar la pelota. Había uno de nivel solo en el segundo palo. Saque de arco. A pie el 21, no se la. Ya casi 40 me gustas, Muy bien, gente, gracias, por la buena onda. Vamos, Newell, dice Andrea. Partidazo entre el León y el más grande del interior, El 10 de Newell cumpleaños hoy. Eros Terracino. Le mandamos un saludo gigante al 10. Está para cantarle el cumpleaños, ¿no? Cuando termina el partido. ¡Ay! Lo que se perdió Newell's. La tuvo Newell's, Había que empujarla, No pudieron. Fue un poquito más Newell's, pero el resultado no marca tanta diferencia, Quedan 19 segundos de este primer tiempo. Acuérdense, vayan, vuelvan en 10 minutos. Los primeros 2 minutos siempre suele haber goles, Después no digan que no te lo avisé, Quedan 13 segundos. Feliz cumple, dice Mariel Meyer. Quedan 10 segundos. A sacar del arco asturiano. Muy buena transmisión, dice Gusto Acuña. Bueno, gracias. Aguante Acot, dice Joaquín. Vamos, Pulpo, dice Tomás. Quedan 3 segundos, van a tirar el pelotazo, lo tiran. La roba asturiano, le pega al arco. Y termina el primer tiempo. 2-1 gana Newell's. En 10 volvemos, gente, lo dejamos abierto esto. Le dejamos el tanteador para que ahora pongan los 10. Y lo puedan ver, Acuérdense, en los primeros 2 minutos siempre hay goles.
Modelo. ¿La cancha de modelo que con las vacas? Sí, a veces. Y ahí tenés. No, pero no, no, ya se sucedió. Sí, pero para otra no, lo de características y no. No te queda claro. La cancha no tiene. Puede bajar en verano, no, puede bajar en verano, no, para favor. Y venís por puente por el tenés la bajada para favor, te bajada para favor. Entonces, ya viene a la derecha, o cuando bajaste en este bingo, como no acá está el bingo, acá está la bajada de luz, claro, antes de bajar, solo la bajadita para favor. Lo transmite la gente de Asturiano. Tiene que busque Asturiano musical, el canal de... No, porque... Ojo, la gente me dice que lo transmita. Aparte acá no tengo WhatsApp ni nada. Me salió recién. Hablo más con vos y por eso porque habló el otro día. Vos vas a hablar. De hecho hay una cosa que se dio. Yo no sabía. Antes tenía fotos, pero ahora no fotos con Anita. Que todo... No lo que hacemos cosas ahora y explotó. Y ahora le estamos armando al vecino. Llega un momento que no sabes cómo. Ah, sí, ahora hay una palabra que ya la vi. El mal es la que lo ves mal escrito. Sí. El problema
Todavía sigue siendo, y no sabemos probar, salvo la privada que se dan la vuelta, pero igual. Bueno, volvimos. ¿Listo? ¿Estamos? Segundo tiempo, saca Newell's. Vamos 0, acá alentando como siempre, vamos Newell's Old Boys. Gracias por la transmisión, dice. Ay, mirá el gol que se perdieron, casi gol, Gracias por la transmisión, dice Andrea Romero. Gracias a ustedes que están del otro lado. Casi gol, casi gol, Casi los madruga Newell's. Lo paran porque se golpeó. Recuerde la gente de Newell's que el partido de primera lo van a pasar por el YouTube de Asturiano TV. Busca Asturiano en YouTube y vas a ver que Asturiano Futsal. Vas a ver qué pasa en el partido. No se lo pierdan que va a ser un partidazo. Saque de arco. Casi, casi, se salva Asturiano. Ahora el que se salva es Newell's. Sale rápido. Tatán y se salva Asturiano, Lo tuvo el 21. La tiene Matías. Arco. Se le escapó, Lateral. Para Newell's. Hace un calor terrible acá, gente. Le contaba a la gente de Rosario. Está caluroso. Vamos, muchachos. Newell's Old Boys, dice Luis. Hace bastante calor acá en Buenos Aires. Está bastante lindo. Para la gente de Rosario que no sabe dónde queda el club, que es una zona muy linda. Acá en Vicente López. A 2 cuadras de la costanera del río. Muy lindo club, de los más lindos, Club muy coqueto, asturiano. Saque córner.
Los chicos de Newell's que después de mucho tiempo van a tener un fin de semana libre, ojo. Lateral para Newell's. Lo va a hacer el 21. La pierde Newell's. Juan Carlos Robledo nos dice: gracias por el aguante a los pibes de Rosario. Gracias por darnos estas imágenes. Aguante el 5. Ahí está el abuelo. Estaba la tía también. Qué bueno que puedan disfrutar del partido, gente. La idea es esa. Lo hacemos por ustedes. Quedan 16:40 al segundo. Saque de arco para Asturiano. Lateral para Asturiano. Lo va a sacar Lucas. Corner para Asturiano. Quedan 15:37. 2-1 el partido, 0 faltas. Tienen los dos equipos. Se salva Newell's, perdieron la pelota abajo y el 6 casi mete lo que era el 2-2. Corner. Juli me prometió un gol, espero que se le dé, dice Juan, el abuelo. Esperemos, falta mucho. Ay, 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 se salvó Newell's, no llegó a empujarla. El número 6 de Asturiano tuvo en sus pies el 2-2. Está un poquito mejor Asturiano ahora. Se vuelve a salvar Newell's. Hay lateral. Hay lateral para Newell's Old Boys. Quedan 14:45. Este segundo tiempo empezó mejor Newell's, pero ahora en el último momentito del partido fueron todas de Asturiano. Está apretando para lograr el empate. La pisa Alvarado.
Hay córner para Newell's. Viene la contra. Espectacular el arquero de Newell's, saca lo que es el empate. Parecía que se iba. Pareció Luri. Saque de arco para Asturiano. Le pegó Rubio al arco. Saque de arco para Asturiano. La dejaron pasar, casi entra el jugador de Asturiano por el fondo. Al final la pelota se fue por el lateral. Va a sacar Newell's Old Boys. Recupera la pelota Asturiano. ¡Ay! Se vuelve a salvar, Se está salvando Newell's, Saque de arco. En este segundo tiempo es superior a Asturiano, pero ha tenido sus chances Newell's también, El más grande del interior, Infracción, la primera del segundo tiempo, cuando quedan 12:27. Estamos a 6 me gusta de 50, A ver si tenemos 6 personas generosas que ponen me gusta. ¿Cuánto va el partido? 2-1 gana Newell's. Gracias. Ya hay gol del número 10. 2-2 el partido. Fue el 10 el mejor jugador de Asturiano, Quedan 11:38. Vamos de Gregorio, dicen. Alejandra Echegoyen.
Recupera la pelota Asturiano. Gracias, Yolanda. La roba Newell's, sale. Y cobrado una infracción. Y lo van a echar. Y es penal. Penal para Newell's Old Boys. Vamos, 10, sos mi ídolo, dicen. Va el 14. Y hay gol de Newell's. Manda beso a la cámara. Newell's 3, Asturiano 2. Cuando quedan 10-17. El mejor momento de Asturiano. Tuvo una Newell's. Y fue penal. Vuelve a tener 4 jugadores Asturiano en cancha, mal arquero, ¿no? Ay, buena jugada, ¿eh? Migliotti dice que se lo dedicaron a ella. Bueno, ahí llega Asturiano y está el empate. Gol de Asturiano. El número 12. Duró poco la ventaja. 3-3. Tenemos un partidazo, 15 segundos. 15 segundos le duró la ventaja a los chicos de Newell's. Asturiano se despertó rápido. Infracción a favor de Asturiano. La hizo el jugador de Newell's. Recuerden que la primera lo pueden ver por el YouTube de Asturiano. No se lo pierdan, un partidazo hoy, ¿eh?
Saque de arco. Saca largo. Al lateral le perdonan la mano. Saque de arco para Newell's. Gracias, Cristianaco. Hoy nos tocó los pibes de tercera, Lindo caño, pero pierde la pelota, la recupera, la vuelven a perder. Viene con todo Asturiano. Viene la pelota para el autor del empate, el número 12. Toquetea la pelota. La pierde. Se va. Y hay córner. Se salva Asturiano. Buena sacada del portameta. Mirá la palabra que me mandé, del arquero. Quedan 8-14, gente. 3-3 el partido. Segundo tiempo. Se fue la pelota. Lateral para Asturiano. Para el León de Vicente López. Saque de arco para Newell's. Infracción, la número 3 del equipo de Newell's. Primer tiempo fue más de Newell's, el segundo es más de Asturiano. Ay, se la sacó porque quedaba, Vamos, Asturiano, dice Yolanda. Quedan 6:55, 6:55. Corner para Asturiano. 6:38 quedan ahora. Ay, se salva Asturiano, fue muy buena. Hay una falta tonta. Cuarta falta de Newell's Old Boys.
lateral. Viva el fair play entre los pibes. ¡Ay! Se salvó Newell's, Todos con Nacho, dice Diego, el 4 de Asturiano. Bueno. Valuri. Lateral para Newell's. Cuando quedan 5:30. Vamos el 4 del León, dice Ana María Orel. Bueno, tiene banca acá el 4, Qué bueno que le estén. Ahí está, la sacó el arquero, se salva y hay gol. Gol de Asturiano. 4-3. Número 11 parece que fue. Agradecemos a la gente de Newell's por la buena onda de siempre, a la gente de Asturiano también por el buen trato y la buena onda. Han venido a saludar a los chicos de primera también, de los dos equipos. Gracias, en serio, Gracias a la familia de los dos equipos que están del otro lado disfrutando de un partido, Vamos, Lucky, dice Jennifer. Vamos, Newell's, dice Mariela Mayer. Aguante Juaco 10 del León, la figura para mí del partido hasta este momento. Lateral. Ya hay minuto pedido. Salió la mamá, dice Jennifer. Bueno. Calculo que habla del 10, no sé. Ahí está, mira. Lo tenés ahí adelante. Botines Colorado. Va con arquero jugador Newell's. Quedan 4 minutos. El 10 del León. Contra la envidia, me dice.
4-3 el partido, quedan 3:38. Quedó solo, espectacular el arquero, la vuelve a robar. Recupera Asturiano y la tiene el arquero de Newell's. Presiona arriba Asturiano para que no le puedan hacer arquero jugador. Y recupera la pelota, tira el pelotazo. Tenemos las palomas dando vuelta por acá, ¿eh? Quedan 3 minutos. Se lo pierde Asturiano. Aguante la uva, dice Agustín Solari. Tenía el quinto, tenía el quinto Asturiano, pegó en el palo. Le da una vida más a Newell's Old Boys. Quedan 2 minutos 22. Y el gol que te perdiste en un arco se hace en el otro de contra. Empata Newell's Old Boys, el número 10. Lo había tenido Asturiano. Gran partido de los chicos de los dos equipos, para aplaudir a los dos equipos, al León de Vicente López, a Asturiano y a Newell's Old Boys, el equipo más grande del interior, como dicen. Quedan 2 minutos 04. Mañana estaremos, gente, al que le interesa, Platense Sideco desde A Todo Futsal. Golderos, me dicen, bueno, desde el YouTube de A Todo Futsal haciendo Platense Sideco, y el domingo Franja de Oro el Talar, al que le interese. Pierde Porteño y gana Newbery. Newbery le gana a Gimnasia, resultado razonable. Que el Porteño pierda con Alvear. Un partido que le importa mucho a otro equipo, Y hay gol. No hay gol. El partido va 4-4. El partido va 4-4, gritaron gol. Yo no lo veo, no sé. Fíjate y buscalo en el YouTube. Dale para atrás en el YouTube, fíjate si querés. El Emperador Futsal, buscá y fíjate. Alguien que nos diga si fue adentro o fue afuera. Nosotros no lo... La gente acá lo gritó. Claro, le estoy diciendo a la gente que haga bar, que vaya para atrás y que mire si la pelota entró o no entró. Golazo era, dice Franco Bergamini, pero ¿la pelota entra o no entra? Esa es la pregunta que se hacen acá. Nosotros no podemos ir para atrás, ustedes sí, por supuesto. Era un golazo, sí era, por supuesto. Gran jugada. Infracción, no fue. Acá Luis Loreto nos dice que fue afuera. Grande, gente. Franco Bergamini nos dice lo mismo.
No, no podemos tener replay, gente. Estamos haciendo con un celular. Aparte los tenemos a ustedes, los mejores del mundo. Del otro lado. Hay minuto pedido por Asturiano cuando queda 1-0-8. Se viene el arquero jugador, me parece. Gracias a la gente que está del otro lado, de los dos equipos, como dijimos. El buen trato de la gente de Asturiano, de la gente de News, como siempre. Mandamos un saludo a la gente de prensa, a Yani. Le mandamos un saludo a Gonzalo, que está del otro lado. Le recordamos a la gente de Newell's y a la gente de Asturiano que el partido de primera lo dan por el canal de YouTube de Asturiano Futsal. Dice, el 10, el mejor. Ese es mi nieto. Lo dice Yolanda. Acá leemos los mensajes de todos. Viene con arquero jugador, Asturiano va en busca de todo. Queda 1 minuto 08. Lindo partido hicieron los pibes, sin importar el resultado. Saque desde arco. No pudieron cambiar el arquero. Pero presiona Asturiano. Hay lateral. Vuelve a entrar el arquero titular de Asturiano, Cuando quedan 47 segundos. Y hay córner. Quedan 42 segundos. Lateral, perdón. No, córner, era córner. Estamos ciegos, pero no tanto. Impecable el arquero, sale la contra. Claudia dice, vamos Newell's. Increíble la pelota que saca el arquero de Newell's. Se la saca de encima el jugador, la tiene el arquero de Asturiano. Cuando quedan 20 segundos. Acá Juan Carlos nos dice la pelota entra por el palo izquierdo, pero por atrás. Bueno. Quedan 18 segundos. El partido va 4-4. Presión Asturiano. Ahora va con arquero jugador, Va con arquero jugador. En busca de la última Asturiano. Quedan 13 segundos. 4-4 el partido, La verdad, lindo partido dieron los chicos de los dos equipos. Gracias a todos los que están del otro lado, Si quieren suscribirse al canal, es gratis, dan un like. Pueden poner me gusta, pueden dar un like. Nos pueden seguir al Emperador23 en Instagram. Se agradece mucho. Se salvó Newell's. Quedan 5 segundos. Y se va a terminar el partido. Y terminó. Terminó el partido. 4-4 en un partidazo, En un momento lo tenía Newell's. Un momento fue de Asturiano y terminó el empate. Le agradecemos a la gente que está al otro lado. Le decimos, le volvemos a pedir si puede que se suscriba. Nos ayuda un montón. Es gratis. Vas a hacer stick donde dice suscribirse ahí al costadito. Y listo. Y seguimos al Emperador 23. Juan Carlos, gracias por haber estado. Juan Carlos Robledo. Nos vemos la próxima. Claudia Merlo pone el corazoncito de Newell's. Buena transmisión, dice Franco Bergamini. Saludos, crack. Bueno, le mandamos saludos. No se olviden que ahora transmite la gente de Asturiano el partido de primera. Se viene un partidazo, Dos grandes equipos. Nosotros los dejamos. Nos vemos la próxima. Gracias, Mariela Meyer. La gente de Rosario que está del otro lado. Gracias a todos. Gracias a la gente de Asturiano. Nos estamos yendo, gente. Chau, chau. Nos despedimos. Hasta la próxima. Nos fuimos. Chau, Mauro.